Hola amigos de Brian Coffee, Café y Oración. Para el 11 de julio corresponde en el devocional diario para todos escudriñar, estudiar, leer Salmos capítulos 1, 2 y 3. Estamos inaugurando en este día el libro de los Salmos. Como ustedes saben, o muchos deben de saberlo, cada salmo fue escrito por, hay diferentes autores del libro de los Salmos. Y hoy nos corresponde estudiar Hechos capítulo 17 del versículo 1 al 15. Hechos capítulo 17 del 1 al 15. Hoy tenemos con nosotros invitado a un joven de la ciudad de Mérida, en Yucatán, México. Voy a pedirle que se presente, nos diga quién es, qué hace, a qué se dedica y bueno, lo que nos quiera contar. Adelante, mi estimado. Buenas tardes. Mi nombre es Hermilo Concha. Yo soy estudiante de primera de preparatoria. Me, Primero de sí, preparatoria para los que nos están escuchando en otros países es el grado número qué, contando desde el primero de primaria, ¿qué grado viene siendo? mm, ¿El décimo, el noveno? sí, creo que como el 10º. Bueno, Hermilo Concha, ¿le gusta el café? Sí. ¿Qué tanto toma café? Muy de vez en cuando. Cada vez que tengo sueño, me despierto y tengo sueño. O sí, la mayoría de las veces. ¿Eres amigo de la Biblia? ¿Eres amigo de la palabra? ¿La escudriñas todos los días? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, permítame, yo le voy a dar una información a los amigos que están conectados aquí de diferentes naciones. Voy a compartirles una guía. Estamos en Brian Coffee. Este programa lo transmitimos por YouTube en el horario de 8 de la mañana, Ciudad de México, Bogotá, Lima, 10 de la mañana, hora de Buenos Aires, por YouTube, en el canal William Neira Ministries, lista de reproducción. Brian Coffee. Bueno, disculpen, tengo algo de resfriado, pero bueno, aquí el que más que todo el que va a hablar es Hermilito Concha. Y este mismo programa lo estamos pasando por Facebook en las horas de la noche, 8 de la noche, hora de Ciudad de México, Bogotá, Lima, 10 de la noche, hora de Buenos Aires, en la página oficial de Facebook de Brian Coffee Global. Tenemos en Facebook un grupo público que se llama Café y Oración, Brian Coffee. ¿Por qué es importante ese grupo público? Porque ahí colocamos documentos de PowerPoint en PDF. Por ejemplo, este documento, usted que nos está escuchando, ya sea en YouTube o en Facebook, puede ir al grupo público en Facebook. Por favor, entre a ese grupo y este documento que le estamos mostrando puede ir y descargarlo de allá. Le va a servir. Ahora, tenemos diferentes grupos o canales públicos en Telegram. La ventaja de Telegram es que en los países donde los gobiernos supervisan el movimiento de sus ciudadanos, por ejemplo, en América tenemos 3 países donde están restringidas las libertades de comunicación: Cuba, Nicaragua, Venezuela. Es importante que los grupos de oración estén en Telegram. Ahora, la ventaja de Telegram es que no gasta memoria del celular, sino que queda en la nube. Y también tenemos un teléfono radicado en México, un teléfono presencial en México, donde usted puede mandar un mensaje de texto al WhatsApp o puede darle clic y decir en qué grupo de uno de esos países quiere estar
perteneciendo. Pray and Coffee, café y oración. Somos mucho más que café, mucho más que oración. Cuando decimos mucho más que oración es porque queremos decir, no solamente oramos y conversamos con Dios, sino que también intercedemos por otras personas y también por nuestro territorio, por el lugar donde estamos o que Dios nos pide hacerlo. Mucho más que café, porque café pues es una bebida que si bien es saludable en guardadas las proporciones, también puede ser, como todo en exceso, puede llegar seguramente a ser perjudicial para la salud si se consume en exceso. Hay que tener tipo de cuidado. Entonces, y también es una oportunidad para conversar de diferentes temas. Aquí el tema que nos une en el día de hoy a Armilo Concha Jr. y a mi persona es hablar de Salmos 1, 2 y 3. Los salmos no son historias del mismo autor continuas, entonces vamos a hablar del Salmo 1, del Salmo 2, del Salmo 3, tratando de encontrar en esos salmos quién es Dios, quiénes somos nosotros, quién es nuestro prójimo, cómo hacemos para amar más a Dios, cómo hacemos más para amarnos a nosotros mismos y qué herramientas tenemos para amar al prójimo. Entonces, vamos conversando. Hermilito le va a tocar hablar más que yo porque estoy afectado de la garganta. Usted es un hombre estudioso de la Biblia. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de estos tres salmos? Adelante, Hermilito. Lo que más me llamó la atención de esos tres salmos es cómo el hombre se corrompió y cómo el hombre le ha fallado tanto a Dios, al Padre. Me ha impresionado que en que Yahweh siempre nos quiere guiar, que Dios siempre nos quiere guiar, siempre quiere que permanezcamos al lado de Él, y más que la religión ha desviado al hombre. Y el enemigo principalmente yo creo que intenta sabotear y que hace que el corazón del hombre quede como una piedra, duro y corrompido. Y de esos tres pasajes que podemos ver, me interesó mucho que en el primero está hablando que Dios es el que nos guía por los caminos justos, que Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Hay algo que yo sé y que yo he leído, ya no me acuerdo en qué pasaje está, pero creo que en la Biblia de las Américas dice el Milo. El Milo es una torre fuerte, igual que se conocía en, creo que Israel. Y para mí el Milo es una representación que Dios es nuestra torre fuerte, nuestra fortaleza. Y me interesó mucho que en esos tres pasajes Dios es soberano con nosotros y podemos ver cómo Él creó todas las cosas y a través de Él se mueve cada una de nosotros. Y yo veo que hay muchos reyes. Y siento que esos reyes han desviado a veces nuestro corazón y nuestros caminos. A veces es la gente que nos dejamos influir, amigos, familias. Y Dios es rey omnipotente y omnipresente. Y yo me di cuenta en que estaba leyendo que sin dudar lo que pase, Él siempre va a estar con nosotros y siempre, a pesar de cuánta gente haya, Él siempre nos va a querer, Él siempre va a ayudarnos. Eso fue lo que a mí me interesó mucho de esos tres pasajes. Bueno, aquí aparecen asuntos interesantes que compartir sobre la naturaleza de Dios. En el Salmo 1:2 habla de que Dios tiene leyes. Interesante, ¿no? En Salmo 1:6
habla de que Dios conoce el camino de los justos. En el Salmo 2:4 habla de Adonai Jehová que se burla de, de los rebeldes, ¿no? En el Salmo 3:3, porque estoy dándole un barrido en general a los tres, hablando de estos tres capítulos que nos competen el día de hoy. ¿Se acuerda cuando estudiamos el escudo de la fe? Aquí no, en Salmo 3:3 dice, Jehová, oh Dios, es el escudo. Ya no es el escudo de la fe, sino que Dios mismo, en Salmo 3:3, es nuestro escudo, mi gloria, el que hace levantar mi cabeza. También en el 3:8, Salmo 3:8 habla de la salvación proviene de nuestro Dios. En la Biblia que yo estoy estudiando, la Biblia textual 4, cuando habla de Dios en estos pasajes, habla de Jehová, ¿sí? Escrito en 4 letras, ¿no? Y, H, V, H. Entonces vemos la naturaleza de Dios y vemos que, como decía Hermilo, los reyes y los príncipes de la tierra se levantan contra Jehová y contra su ungido. Salmo 2:2. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué lo harán estos reyes y estos príncipes? ¿Por qué se levantan contra Jehová y contra su ungido? ¿Por qué no son obedientes? ¿Por qué se levantan a sabiendas de que van a perder? ¿Por qué esa rebeldía, Hermilito? ¿Qué se le ocurre? ¿Por qué suceden esas cosas? El hombre, ¿por qué quiere Pues tener la razón sobre Dios? por la religión, yo creo. Y porque el enemigo intenta sabotear el corazón del hombre, aunque el hombre tenga un corazón manso y humilde, o intenta tener un corazón manso y humilde, el enemigo lo sabotea. Cuando hablas del enemigo, ¿a quién se refiere? Al mismo diablo. El diablo está muy ocupado en este momento en Ucrania, Rusia. Entonces, hablando aquí en Mérida, el diablo no está presente en Mérida. Entonces, ¿quién es el que puede hacer que en Mérida, Yucatán, México haya desobediencia? Que el diablo está ocupado por allá, ¿quién lo representa él por acá? Pues como mini leviatanes, como mini ángeles de parte del diablo. O el mismo infierno. Bueno, son eh, parte de los ángeles se rebelaron contra Dios. Habían diferentes tipos de ángeles creados. Fíjese que algo que estábamos comentando ahora al terminar Job, qué libro tan interesante, que habla mucho de la creación. En los últimos capítulos de Job se habla mucho de la creación, así como en Génesis capítulo 1, así como en Hebreos, así como en Efesios, se habla de la creación, como en Proverbios. Es interesante ver qué cantidad de misterios tienen que ver con la creación, ¿sí? Tienen que ver con la creación, pero Dios le permitió a todo lo creado, sean ángeles, sean planetas, sean constelaciones, les dio la libertad de decidir, o sea, Dios le dio la libertad de decidir a los ángeles, a los seres humanos, a los árboles, a los animales, y voluntariamente el que ha querido rebelarse se ha revelado. Tremendo, ¿no? Que Dios permitió que toda su creación tuviera la posibilidad de tomar la decisión de la obediencia o de la rebeldía. ¿Cómo le parece esto, Hermilo? No, pues es algo muy, muy delicado y muy tremendo. Ahora, hay algo que veo aquí y es algo que tengo mis notas en la Biblia, yo voy escribiendo con diferentes colores y voy rayando en la Biblia de papel, aunque cuando estoy en un aeropuerto o en una oficina o en lo que sea, pues lo miro en el celular, las Biblias digitales, pero me gusta mucho estudiar la Biblia en papel
y encuentro que hay aquí en estos 3 capítulos, hablando de las varas, encuentro que hay una vara viva en Salmo 1:3, donde habla de que somos como árboles plantados, o sea, somos varas vivas, pero también se habla en el Salmo 2:9 de las varas o cetros de hierro, ¿no? Para gobernar sobre las naciones. Entonces, varas vivas y varas de gobierno. En algún tiempo estudiamos el tema de las varas, ahí está el tema de las varas. ¿Cómo le parece esto, Hermilito? Que el volver otra vez a leer hoy, lunes 11 de julio, la palabra, volvamos a recordar lo que hemos subrayado ahí. ¿Cómo le parece? Muy, muy impresionante. Muy impresionante. Bueno, ¿algo más que quiera comentar de estos 3 capítulos? Que me dio, al yo leer Primera de Salmos, me di cuenta que Dios guía, Dios es guiador, es nuestro guiador. Y habla mucho en esos 3 salmos sobre los animales, no, sobre los árboles, sobre las semillas. Habla mucho de eso. Qué Sobre interesante. que Qué, qué- Dios es surcos de riego. qué interesante. Me parece muy interesante lo que acabas de citar de parte de Dios, de la naturaleza de Dios, que es como surco de riego, como un canal de agua que nos limpia, que nos nutre, que nos purifica. Qué interesante, pero también vemos algo de la multidimensionalidad nuestra, ¿no? Ahí en Salmo 1:3 nos compara a nosotros como árboles plantados junto a corrientes de agua, o sea, como si nosotros fuéramos árboles plantados en el huerto de Jehová, pero entonces no es una alegoría, ni es una, sino que en realidad nosotros en nuestra multidimensionalidad somos árboles plantados junto a corrientes de agua. ¿Quién es el agua? Es el Padre. El mismo Dios. Bueno, el agua, dice, da su fruto a su tiempo. Los agricultores saben que hay un tiempo para sembrar, pues hay que arar la tierra, hay que poner la semilla, hay que cuidarla y hay un tiempo para dar el fruto. Qué interesante saber que como árboles plantados debemos de conocer el fruto que debemos dar, porque por los frutos es que nos van a conocer y los frutos hay que hacerlo a tiempo. Ahora, otro elemento es que todo lo que hacemos prospera, salvo excepciones, ¿no? Acabamos de terminar de estudiar el libro de Job y Dios hace sus excepciones y vemos que en el libro de Job los hombres justos, los hombres generosos, los hombres piadosos pueden sufrir porque Dios les puede permitir por alguna circunstancia, puede ser el caso de Job o pueden ser otros casos, que sufran. Entonces, claro, siendo como árboles plantados que damos fruto a su tiempo en esa multidimensionalidad vegetal que tenemos, dice que todo lo que hacemos prospera. Ahora, Dios permitía o permite que podamos en un momento determinado ser zarandeados, como fue zarandeado Job, como fue zarandeado Pedro, como fue zarandeado Josué, el sumo sacerdote, como fue zarandeado David, junto ahí cuando enfrentó a Goliat, esos zarandeos que Dios permite, esas confrontaciones que Dios le da permiso como a las tinieblas de probarnos, a veces confunden la mente limitada de nosotros los seres humanos que tal vez por la mentalidad religiosa, como decías, en algún momento hablaste de la religión, que es la que hace que los reyes y los príncipes, en una mentalidad religiosa se considera que el que sufre está mal o hizo algo mal. En una mentalidad religiosa se ve, pero terminando de leer todo el libro de Job, que lo terminamos de leer ayer, nos damos cuenta
de que los justos, los generosos, los bondadosos también sufren aflicciones, porque Dios a veces permite y le da permiso a las tinieblas de que les saboteen su vida. ¿Cómo le parece que Dios permite ciertos saboteos de parte de las tinieblas, Hermilito? ¿Cómo le parece esa soberanía de Dios? Pues me parece algo muy más que impresionante, como yo lo veo como algo muy misterioso. Porque en Primera de Salmos 4 dice, no así los malos son como la paja que arrebata el viento. O sea, Dios deja que el enemigo venga y arrebate nuestros frutos. Venga y nos zarandee, así como se está diciendo, como lo que le pasó a Job y a David. Sí, muy interesante ver esa parte de ver esa parte de lo que es el tema de la multidimensionalidad vegetal. Aquí tengo en mis notas algo también, está en Salmo 2:12. Salmos capítulo 2, versículo 12, dice, besar los pies al Hijo, ¿sí? Bienaventurados los que se refugian en él. Es un salmo que está profetizando de nosotros acercarnos a Jesús a besarle los pies y que somos felices o tenemos la felicidad todos los que nos refugiamos en Jesucristo. Aquí está hablando del Hijo. Utiliza el término hijo, pero sabemos que se refiere a Dios Hijo. Está hablando de Jesucristo. ¿Le has besado los pies a Jesucristo, Hermilito? Sí. Cuéntele a las personas cómo crees tú, es decir, cuenta en qué te basas para hacer esa afirmación de que tú le has besado los pies a Jesús. Pues cuando uno viene arrepentido, o no solo arrepentidamente, sino igual para buscarlo o estar en intimidad en su presencia, uno como hijo, yo lo veo así, y nosotros lo honramos y Él nos bendice, el ciclo de honra y bendición, porque nosotros lo honramos como hijo y Él nos bendice. Y al, al uno lavar, al uno lavarle los pies a Jesús o al mismo Dios, es la bendición que Él nos da. Desde ahí, Él nos bendice como hijos. Me hace acordar más adelante los pasajes que hay en los evangelios sobre las mujeres que le enjuagaron los pies a Jesús con lágrimas o con perfumes, con, con perfumes, con aromas especiales. En realidad, hincarnos o arrodillarnos delante de Jesús reconociendo nuestras limitaciones, ya sea que, ya sea que con la saliva de nuestra boca le besemos sus pies o con las lágrimas de nuestros ojos o que derramemos algo, es como un símbolo de la rendición ante Él, ¿no? Porque todos queremos ser felices, pero a uno le preguntan de la felicidad todo el tiempo, pero nadie le dice a uno por fuera del salmo, pues por fuera de la palabra, de que para ser feliz se necesita estar en la presencia de Dios, besándole los pies a Jesús y que ahí se genera un estado de bienaventuranza, de felicidad por estar refugiados en Él, como que el hecho de estar humillados delante de Él, como dice por allá en Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare y clama a mí, entonces yo le oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, ¿sí? Es decir, la humillación, el arrepentimiento, la oración, hacen que el oprobio, la enfermedad, la tristeza, la pobreza, que Dios no ha sido su propósito en un determinado territorio o persona, pues sea quitada, ¿no? Ahí está la ventaja de poder, no es que es una herramienta poderosa
para realinear todo a los diseños de Dios. A ver, si es diseño de Dios que la persona esté en esa situación, listo, no pasa nada. Pero si no es diseño de Dios, si no es un abuso de las tinieblas, está la posibilidad de tener esa libertad, ¿sí? Sobre ese tema de cautividad. ¿Qué opinas sobre todo eso, mi estimado Hermilo Concha? Que yo digo que es algo muy delicado, es un tema muy delicado. Y yo veo, hablando de cuando uno viene delante del rey y se postra y le limpia los pies, yo lo veo igual como de, un acto de temor a Yahweh, que hay que tener, noso- ne- necesitamos tener temor a Yahweh y temor a Jesús, porque simplemente nosotros somos nada ante Él. Y Él nos ve como un hijo y hay que demostrar que nosotros sentimos todo ese amor a Él. Yo lo veo como un acto de temor y de misericordia. Tiene silenciado. Sí, me parece interesante de que todos estos tres primeros capítulos arranca con el versículo en Salmos capítulo 1, versículo 1, sobre cosas que debemos tener en cuenta, ¿no? No andar en consejos de malos, no andar en caminos de malos, no sentarnos en sillas de malos, ¿sí? O sea, consejos, caminos, en compañía de los malos, ¿sí? Sino, como dice el 2, Salmo 1:2, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y de noche. Una pregunta, ¿cómo hace uno para meditar en la ley de Dios, o sea, en la palabra, en la Biblia, de día y de noche si uno tiene que trabajar, comer, estudiar? Yo, en mi opinión, yo creo que uno debe de sacar tiempo para Dios, para el Padre. Y para estar día y noche, uno debe actuar de cierta manera como eh, usar la palabra, no solo como un libro, sino usarla en nuestra vida, usarla en el trabajo, usarla con los hijos, con la familia. Yo siento que, y no solo la palabra, sino hay que tener esa frecuencia, hay que tener esa frecuencia de amor y misericordia. Y así nosotros reflejamos que estamos día y noche con Dios, con el Padre, estamos en su atmósfera celestial. Tiene silenciado el micrófono. Bueno, gracias. ¿Qué le parece, mi estimado Emilito, si vamos, no sé si le queda algo por comentar de los Salmos 1, 2 y 3, para que lo comente, o si no nos vamos a Hechos capítulo 17, del 1 al 15? ¿Algo adicional o nos vamos a Hechos 17, primeros 15 versículos? No, creo que nos vemos a Hechos. Bueno, en Hechos capítulo 17, pues del 1 al 15 aparece aquí, aparece una historia en Tesalónica y en Berea, aparece eh, unas prácticas que tiene el apóstol Pablo, aparece un propósito de nosotros, algo que hace el apóstol Pablo con sus amigos. Pero bueno, escuchemos en boca de Hermilo Concha Monzón desde Mérida, Yucatán. ¿Qué le llamó la atención de estos primeros 15 versículos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17? Que Cristo es favorecedor, es recto con nosotros. Hace tiempo yo escuché
una frase que usted me dijo que Dios va a actuar a favor de uno si uno anda en las cosas de Dios. Si uno camina con Él, Dios va a obrar a favor de uno, no, aunque sea económicamente, espiritualmente, emocionalmente, Dios va a obrar en uno. Y, y yo creo, y leyendo este libro de los Hechos, a mí me impresionó mucho cómo la envidia se apiada del hombre, cómo la envidia se apiadó de los mismos judíos que creían en Jesús y idolatraban mucho al rey, o sea, al César. A mí me impresionó mucho que sabiendo, o sea, no pudieron ver con sus ojos cuando Jesús estaba enfrente de ellos. Y los mismos apóstoles igual, es lo que a mí me impresiona. Sí, ahí en Hechos, eh, tratemos de, recuerda bien las historias como para que trates de recordarnos las historias. Hermilito, ¿puedes relatar la historia de lo que está sucediendo ahí? Sí. Cuéntanos la historia de lo que pasó en Tesalónica y lo que pasó en Berea. Los apóstoles Pablo y Silas fueron a predicar, em, pero los judíos llenos de envidia tomando a algunos varones malvados de la plaza pública, reuniéndose una turba, alborotaron la ciudad y atacando la casa de Jasón, los buscaban para sacarlos ante el pueblo. Pero al no hallarlos, arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos se trastornaron al mundo. También se han presentado aquí. Y, y, los, y los ha recibido Jasón y todos los que actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de las ciudades que oían estas cosas. Pero habiendo obtenido la fianza de parte de Jasón y de los demás, lo soltaron. Fíjense que la gente está reconociendo a los apóstoles, como dice en el Hechos 17:6, como los que trastornan el mundo entero. Sería como de hablar de trastornar. Usamos mucho la palabra transformar, ¿no? Cambio, que es como metamorfosis, cambiar la forma, metamorfosis, transformación. Pero aquí estamos hablando de trastornación, de trastornar el mundo entero. Así, los religiosos allí en Tesalónica reconocen a los apóstoles que son los que trastornan el mundo entero. Ahí están Hechos 17:6. Son trastornadores del mundo. Pero también vemos algo que sucede en Tesalónica y es que comparándolos con los de Berea, que es otra población, los de Berea son más abiertos que los de Tesalónica. O sea, culturalmente, ¿por qué en una ciudad la gente puede ser más abierta que en otra? Hermilito, ¿qué razones pueden haber? ¿Qué se te ocurre de por qué en una ciudad son más abiertos a la palabra que en otra? Mm, yo creo que por la, por la cultura. La cultura es un elemento, la cultura es un elemento, ¿qué más? La educación que los padres le dan desde chicos a los La hijos. educación de los, bueno, de los ciudadanos, de una ciudad en relación a otra, ¿qué más? El temor de Yahweh. Cuando tú te paras en la frontera en Reynosa hacia McAllen, tú ves hacia un lado de los Estados Unidos, Texas, algo tan hermoso, y ves hacia México diferente,
¿Qué se te ocurre de que por qué en un lado está de un lado y por qué el otro está de otra manera? Mm, yo lo veo porque creo que espiritualmente hay gigantes que habitan en Texas y en México, en Estados Unidos y en México. Hay entidades espirituales que gobiernan sobre los países y los continentes. Correcto, mire que había más oposición a la palabra en Tesalónica que en Berea. Comparando Tesalónica con Berea, los de Berea eran mucho más abiertos. Ahora, volviendo a Tesalónica, allí aparece una casa de un personaje llamado Jasón. Jasón significa sanar, sanidad. O sea, de que la casa de Jasón, podemos decir, era una casa de sanidad, donde la gente se sanaba. Qué interesante ver ese aspecto de curar, de sanar allí en Tesalónica, ¿no? Y Pablo y Silas se escabulleron entre toda esta gente y pudieron salir hacia Berea, ¿no? Como dice el 17:10, salieron hacia Berea. Pero quería llamar la atención de una práctica que tenía el apóstol Pablo, que está en Hechos 17:2, y dice, Pablo según la costumbre, o sea, su costumbre, fue a ellos y por 3 sábados debatió con ellos apoyándose en las escrituras. Es decir, Pablo utilizaba el chabado, el sábado, como práctica para ir a discutir sobre la Biblia cada sábado. Él se metía a la sinagoga de ahí de Tesalónica a discutir con los judíos que habían en la sinagoga sobre los asuntos escriturales. ¿Qué tienen ellos? Pues la ley y los profetas. Pero sobre la ley y los profetas, que seguramente eran de conocimiento de Pablo, él entraba a discutir y Pablo utilizaba la ley y los profetas para hacerle ver a los judíos de la sinagoga que practicaban el judaísmo de que tanto la ley como los profetas hablaban de Jesucristo y de que Jesucristo había resucitado. Es decir, Pablo se basaba en lo que se había profetizado allí y para poder compartir la palabra, pues es necesario conocer la palabra. O sea, Pablo no iba a decir solamente, no, Jesucristo resucitó y tienen que creer, sino que Pablo se basaba y conocía muy bien los libros de la ley, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, más los libros proféticos y los salmos. Entonces, Pablo conocía parte del Antiguo Testamento a cabalidad y lo podía discutir o podía compartirlo como estamos haciendo nosotros en esta hora, que estuvimos hablando de los Salmos 1, del Salmo 2, del Salmo 3, que compartimos algunos elementos. Entonces es importante saber lo que allí en esos salmos se profetizó. Mire que en el Salmo 2, como veíamos ahora, se profetizó de besarle los pies, ¿sí? De besarle los pies al hijo. Porque si uno se va a cantar, le dice, bésame con los besos de tu boca. Pues sí, besarle la boca al hijo. Pero es que aquí es besarle los pies al hijo. ¿Es necesario, mi estimado Hermilito, conocer tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento o para ti es suficiente con conocer uno y no el otro? Yo creo que es importante conocer el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, ¿y cómo te parece esa costumbre? Estoy de acuerdo contigo. ¿Y cómo te parece esa costumbre de Pablo de irse a meter a las sinagogas a discutir cada sábado? ¿Cómo te parece esa práctica que él tenía? Yo creo que es una práctica que cada uno debería hacer, como si uno da su vida por Dios, debería de dar en representación que está dispuesto a predicar la palabra, aunque sea en el lugar más peligroso, lo hace. Así como Pablo. Pablo es una persona a una persona a seguir. Ya, muy interesante todo esto. Hermilito, ¿usted podría hacer un esfuerzo de comparar
¿qué elementos encuentra Salmos 1, 2 y 3 que los pueda relacionar con Hechos 17? Yo creo que, que el enemigo siempre está al acecho de los hijos de Dios. Creo que el hombre, que es principalmente el que se corrompe, el que se desvía de los caminos de Dios, creo que es el que se puede ver en estos 4 pasajes. Se puede ver cómo el enemigo actúa corrompiendo al hombre y su corazón, teniendo envidia, teniendo desviándose del mismo Dios, desviándose de sus caminos, porque uno igual lo permite, o sea, Dios, Dios nos da un corazón manso y humilde, pero uno igual permite que el enemigo corrompa su corazón. Hay algo que yo noto aquí en la relación y es que mientras en Salmo te dicen qué no hacer, en el Salmo 1, el Salmo 1.1 le dicen qué no hacer, perdón, no andar en consejos de malos, no andar en caminos de malos, no sentarse en sillas de malos, ¿sí? Bueno, y también le dicen ya del 2 qué hacer, meditar en la ley, pero aquí viene una aplicación práctica a lo que dicen Hechos 17:6, que habla de trastornar el mundo, o sea, sí, yo no me siento con malos, sí, yo no ando en caminos de malos, sí, yo me deleito en la ley de Jehová, pero con un propósito, ¿no? El propósito, juntando ambos, haciendo una relación, pues, buscando conexiones en lo que Dios nos está hablando hoy. Todo eso tiene que terminar no solamente en buscar nuestra prosperidad, sino en, como dice Hechos 17:6, en que seamos conocidos como los que trastornan el mundo. ¿Algo más, Hermilito, que quiera compartir a nuestra amable audiencia de Brian Coffee? Mm, es como un sponsor, un, un pequeño, un medio para compartir. Mi hermana está haciendo el devocional de todos los días. Está leyendo todos los días la palabra y está compartiendo pequeños pasajes. Y ella tiene su página de Instagram. Por si se quieren pasar a verlo, está completamente abierto. No es obligatorio. Se llama BE-1 ONEYER. Be One Year, que es donde pone pasajes de la Biblia todos los años. Tiene silenciado. Sí, pásemelo, esos datos, páseme el enlace para poderlo subir tanto en YouTube como en Facebook. Sí, pásame el enlace para poderlo compartir. Emilito, ¿qué palabras, qué consejos o qué bendiciones le quiere compartir usted a nuestros amigos de Brian Coffee? Leyendo todo esto, de todo esto, hay que, como dice usted, hay que tener discernimiento de qué hacer y de qué no hacer. Hay que, hay que estar, Yahweh es nuestro Padre y Él está abierto a cualquier comentario, a cualquier duda que tengamos. Si nosotros queremos hacer algo, hay que preguntarle antes a Él. Y yo creo que algo que yo haría ahí un comentario es que, que hay que siempre permanecer en los caminos de Dios, a pesar de cuánta multitud, cuánta gente nos critique,
influencias o cuánta maldad haya en el mundo, siempre hay que permanecer en los tiempos, en las atmósferas celestiales. Y que aunque tengamos primos, tíos, hermanos, que sepan que Dios existe, mas no están en sus caminos, hay que tratar de alinear a la mayor cantidad posible para que este mundo no tenga la maldad, para no hacer lo que está escrito acá, para no tener envidia, para no corromper nuestro corazón, o para que el mismo enemigo esté con nosotros. Eso sería una recomendación que yo haría. Muy bien. Ya para ir cerrando, muy interesante lo que hemos estudiado el día de hoy. Quiero recordar que la salvación es de Dios, es de Jehová. Podemos usar el escudo de la fe, protegernos con el escudo de la fe, pero hay momentos donde el mismo Dios es nuestro escudo, como dice Salmo 3:3, Jehová es mi escudo. ¿Quiere, por favor, despedirnos con una palabra de oración y bendición a nuestro amable auditorio? Claro, Hermilito Concha, desde Mérida, Yucatán, México, nos despide a todos nuestros amigos de Brian Coffee con una oración de bendición para todos. claro. Amado Padre, te pedimos en este momento, en esta hora, que tú seas tocando el corazón de cada uno de los que están viendo, que nos están viendo en vivo o en diferido, Padre. Te pedimos que tú seas tocando el corazón de cada uno y que ellos están recibiendo esta palabra, Padre. Que nuestro corazón no se corrompa ni se endurezca, Padre. Que nosotros andemos conforme a tus caminos, Padre, y a tu palabra. Te pedimos que tú seas, Padre, cuidando a cada uno de nosotros, a cada uno de los que están viendo está en diferido, Padre. Te pedimos que tú seas, Padre, gobernando a cada uno de nosotros y que a pesar, Padre, de cuánta maldad haya, Padre, tú seas guiando nuestros caminos, Padre. Que tú no permitas, Padre, que el enemigo se lleve nuestros frutos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, amigos de Brian Coffee, ha sido una hora muy agradable con nuestro amigo Hermilo Concha Monzón. Hermilito, ¿le gustaría volver a estar con nosotros? Recuerde que este programa es una vez todos los días. ¿Cuándo lo vuelvo a invitar? ¿En una semana, en 15 días, en un mes? Dígame, ¿para cuándo vuelve a estar con nosotros? Como en un mes. Bueno, Hermilito, un abrazo. Bendiciones para todos. Dios los guarde, Dios los bendiga. Bendiciones.